Muy buenos días a todos. A nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Agradezco su presencia el día de hoy para nuestra cuarta sesión de pláticas de formación complementaria llamada Utilitas y Espacio. Le cedo la palabra al doctor Arturo Morales para que podamos dar inicio. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Gracias a ustedes, gracias a los compañeros, maestros, alumnos, invitados debe haber por ahí. Bueno, dentro de la cualidad categórica de la arquitectura, el utilitas, ¿sí? Que es la utilidad, incluyo lo del espacio y la función. La función la dejé para la plática número 6, ¿sí? Porque me parece que está más cerca de la sostenibilidad en cuanto a saber usar la arquitectura con menos recursos y menos desgaste, digamos, de la naturaleza. Entonces, ahí vamos a ver lo de función. Ahora vamos a limitarnos al asunto del espacio. Como ven, pues aquí en la entrada, la portada, lo anuncia aquí en el letrero vertical. Son 5 partes que están, bueno, a veces se mezclan unas con otras, es muy difícil separarlo, por todo va con todo. Pero más o menos es el paisaje de esto. Primero el espacio, el lugar, tratar de definir algunos conceptos. Después las 3 concepciones espaciales de Siegfried Gideon, que es el teórico en el que me he apoyado más. Alguien podría decir que ya está superado, sí hay mucho, pero entre los clásicos está él y puede servir de fondo para hablar de esto del espacio. Después, arquitectura contemporánea, cómo se ha disuelto la noción del lugar, que en el 1 se anuncian pues los conceptos de espacio y lugar. Y 4, en la actualidad, cómo con tantas propuestas diversas de arquitectura, hay pues para escoger, pero no se alejan de las 3 concepciones que propone Siegfried Gideon. Por eso lo estoy tomando como base, porque sigue siendo actual, además, a pesar pues de muchas propuestas. Aquí abajo a la derecha está el dato. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de entender que el espacio expresa, pero que el espacio por sí mismo no dice nada. Necesitamos de sus limitaciones para encriptar el mensaje. En este caso se trata de meditación y si vemos la secuencia de esas 3 imágenes, bueno, una es el volumen exterior, pero apunta a lo vertical. La del medio nos dice que la conexión del hombre que medita o la espiritualidad pues está hacia arriba y la luz esa nos sugiere esa comunicación entre lo superior y el hombre. Adentro usualmente no hay ningún mueble. Aquí en la foto pusieron una silla, a veces una banca, pero no hay nada. O sea, es el hombre y lo espiritual. Vean pues cómo la arquitectura induce a cuestiones emotivas y estados de ánimo. Me disculpan digamos, los especialistas en estas cuestiones de PowerPoint. Hay mucho texto. Yo decía al principio que esto les puede servir de texto, de apuntes. Hay muchas citas, muchos libros, muchos autores y muchas obras. El que quiera extenderse, pues se basa en estos datos y puede aumentar su acervo respecto a lo que aquí se dice. Por eso hay textos, pues. ¿Qué es el espacio? Pues a fin de cuentas, el espacio no es ni siquiera nada, porque ya la nada es una entidad.
Para que seamos conscientes del espacio necesitamos referencias. En este caso, el fondo es un cielo estrellado, pero el espacio lo concebimos, ni siquiera lo vemos, a partir de los objetos que están en él, del espacio. El espacio en sí mismo carece de forma, su forma visual, su cualidad luminosa, sus dimensiones y su escala derivan, o sea, el espacio arquitectónico, derivan por completo de sus límites en cuanto están definidos por elementos formales. Cuando un espacio comienza a ser aprehendido con H, o sea, a ser tomado, poseído, encerrado, conformado y estructurado por sus elementos limitantes, es cuando la arquitectura empieza a existir. Esto estoy tomándolo como entrada para entender qué es el espacio. Desde luego, los filósofos y arquitectos, muchos, se han dicho muchas cosas, pero partamos pues de que el espacio mismo no existe, no es, porque no tiene nada, ni siquiera la nada. Una exageración. Bueno, entonces, no voy a leer todo, leo algún renglón interesante. Por ejemplo, que la arquitectura se manifiesta en una dimensión espacial. Ahora sí, no es el espacio, es una dimensión espacial de la cultura. O sea, se manifiesta a través de la cultura, ¿sí? Donde la comunicación propone reflexionar sobre el hecho arquitectónico como patrimonio humano, en tanto representa y reproduce un paisaje cultural. Ah, caray, la arquitectura entonces no es el techo, las ventanas, ni siquiera el piso que nos sostiene, sino la arquitectura es el paisaje cultural, o sea, es el contenido, es lo que nos manda como mensaje. Entonces, si eso es la arquitectura y nos manda mensajes de un paisaje cultural, bueno, hay que saber en qué paisaje cultural vivimos. Es el acervo que yo he llamado constructo, el que debemos estudiar para poder encriptar, significar ese mensaje en la arquitectura. Excepto sí, ¿verdad? Que es de limitación y que es una herramienta de comunicación, etcétera, etcétera, ya lo leerán. Al último dice, el lugar arquitectónico deja entonces de estar definido por sus condiciones medioambientales, ¿sí? Para convertirse en un lugar. Es la diferencia entre un espacio no delimitado, no culturizado, y un lugar. Un lugar ya es cuando hay presencia de cultura significada, en este caso, en nuestro caso, por la arquitectura. Espacio y lugar. Bueno, a la derecha ven unas chozas mayas, un perro, unas gallinas, un gallo, unas cubetas, no hay tinaco, ni hay bomba, ni hay tubos, ni electricidad. Pero esta imagen nos relata una cultura, un modo de vivir, una historia, cómo han llegado a adaptarse a la selva y a vivir de la selva y con la selva, ¿sí? Su perro, sus gallinas para los huevitos, el perro para que cuide, las sillas de allá cerca de la puerta para descansar, socializar, es como la estancia, ¿verdad? La choza misma hecha con barrejones que permiten el paso del aire y hacen un poco de discreción en cuanto a lo visual hacia adentro. La cubierta de palma, que es una maravilla, ellos le dicen guano a ese tipo de palma. Los mayas dicen, vamos a bajar guano, y ya van y cortan palma y la ponen ahí. Pero permite respirar. Si hay humo dentro, el humo sale, pero no entra el agua. Entonces, es un cúmulo pues, de recursos culturales que han acumulado que están ahí presente. Eso ya es un lugar, aunque la arquitectura la vean un poco primitiva. Qué bueno. Digo, qué bueno y qué buena arquitectura. Entonces, el lugar, dice Norberg Schulz, que es uno de los teóricos principales en estas cuestiones, el lugar es algo trascendente, algo más que una localización geográfica. No es un pedazo de geografía, es una célula expresiva de la cultura humana. El lugar es la concreta manifestación del habitar humano. Pues la arquitectura y sus construcciones también están constituidas por elementos simbólicos que transmiten por sobre cualquier cosa significados. Entonces, no hay arquitectura ni hay lugar si no hay significados.
en este caso, de la cultura que la construye, que la posee, que la crea. Entonces, los conceptos de espacio y lugar se pueden diferenciar claramente. Esa es la diferencia, la que acabo de decir. Un pedazo de geografía es naturaleza, pero no es lugar. Lugar es una concepción por conceptos culturales asentada en un territorio. Aquí en la choza que vemos está claro cómo viven, en qué creen, cómo socializan, cómo se protegen de la lluvia, del sol, del calor, ¿sí? Hay toda una lección de sobrevivencia. Eso es espacio y lugar. Bueno, aquí hay un ejemplo de la conquista, dice la conquista del espacio interior. Hay un relato, pues, de cómo se llegó técnicamente a esto, pero el punto importante es que a la vuelta de milenios, el hombre de vivir nómada y vivir a expensas de su cuerpo nada más, ¿sí? Vagando trashumante, ¿verdad? De un lugar a otro, llegó a concebir el espacio interior gracias a su técnica y cambiaron las cosas, ¿verdad? Se hizo sedentario, hay pues un cúmulo de conocimiento que le permite construir esto pues este es uno de los logros técnicos más grandes de la historia antigua. No hay acero aquí, es solamente compresión del concreto, le decían, o le dicen todavía primitivo de los romanos. Espacio interior, entonces. Es el logro, pero el espacio interior aún tiene esa conexión que los primitivos tenían, como los mayas, por ejemplo, que vimos la choza, tenían con la naturaleza. Aquí la naturaleza significada por los dioses, panteón, todos los dioses, panteón, todos los dioses. El óculo, el hueco de 8 metros, 9 metros, algo así, es esa conexión. La conexión con la mitología, con los dioses, con lo alto, con lo divino. Entonces, esa añoranza que tiene el hombre del vivir en contacto con la naturaleza, aquí se significa con esa conexión. O sea, que no se olvida del todo en el espacio interior. Las tres concepciones de Siegfried Giedon. Bueno, la primera que propone en sentido histórico, pues, es que las civilizaciones antiguas colocaban sus edificios como señales, como mojoneras territoriales. Una mojonera define un territorio de otro. La usan los campesinos todavía. Entonces son elementos simbólicos que marcan la posesión, la propiedad, y marcan el límite. Entonces es el espacio exterior y es el contacto con el cosmos. Por ejemplo, aquí en Stonehenge, no es nada más señalar que allí estuvieron los que lo construyeron, sino señalar las relaciones equinocciales, solsticios, estaciones del año, calendáricas, fechas importantes para el ciclo agrícola. O sea, no es nada más señalar en el paisaje natural con un objeto arquitectónico, señalar su presencia, su cultura, sino además hacer una conexión con el cosmos. Suena así muy alto, profundo, pero así es. El hombre solo en la Tierra no había televisión, no había luz eléctrica. Las únicas luces eran las del cielo. El sol, la luna, las estrellas. Si apagamos eso, quedaría en el más absoluto negro de oscuridad. Entonces, esa conexión, pues, se vivió cuando el hombre vagaba por el espacio abierto, sin techo, pues. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que poco a poco esos dinteles, o sea, la piedra horizontal, ya anuncian el camino por donde el hombre va a concebir el espacio interior. En este caso, todavía hay relación, digo, el monumento todavía la tiene, me refiero al momento cultural de la creación del espacio interior. La relación entre el cosmos y el edificio, llamémosle a esto, porque está edificado,
y la aparición del dintel como elemento horizontal que va a cubrir al hombre. Todas las referencias que existen en Stonehenge. Entonces no es acomodar piedritas y que se vean bonitas. Insisto mucho en ese constructo que declaré al primero, en la primera sesión. La arquitectura está hecha de contenidos culturales, del conocimiento del hombre. Eso es lo que ordena la arquitectura y le da significado. Aquí están que el solsticio, el equinoccio, la salida del sol, la puesta del sol, orto y ocaso, etcétera, etcétera. 3000 años antes de Cristo de Stonehenge. Otro de esas grandes mojoneras que el hombre hacía para relacionarse él con el cosmos son estas pirámides, independientemente de que sean tumbas, ¿verdad? El asunto es marcar el territorio y establecer una relación. Estoy afuera, no tengo más pues, acompañantes que los astros. Entonces establezco una relación con los astros. Tanto las pirámides como el Partenón, que está ubicado en Acrópolis, quiere decir eso precisamente, una ciudad en lo alto. Entonces se vuelve una referencia territorial. Claro, lo que está ahorita alrededor pues, es la ciudad, pero cuando no la había, la principal referencia espacial exterior que tenían era esto, y además con los edificios más representativos de su cultura. Aquí, en América, también sucedió, nada más que aquí, no es por presumir, pero los señores mayas hicieron maravillas. Estamos atrasados respecto a Europa, Asia, África, porque ya creo que lo dije en una ocasión, aquí no había hombres ni mujeres, hombre en el sentido genérico. Aquí llegaron, hay fechas desde 50,000 antes de Cristo fueron llegando, pero ya la cultura que traían de allá pues ya se les había olvidado porque el viaje era de siglos, ¿sí? Los que sabían ya se murieron y como no había escritura, pues ni modo se perdió. Y aquí empezó otra vez a crearse cultura. Este templo de Kukulcán, 1100 después de Cristo, periodo clásico, postclásico, tiene inscritas en su arquitectura, ¿sí? Un cúmulo de conceptos que parece tomado de una enciclopedia. El más conocido es este, ¿verdad? En los equinoccios, septiembre, marzo, el efecto sobre la alfarda de la escalera norte. El perfil de la pirámide se proyecta sobre esa alfarda y crea la ilusión de una serpiente que desciende. La sombra va ganando lugar de arriba a abajo, o sea, se elimina el triángulo superior y después el otro y el otro y el otro, y parece que la serpiente, que aquí está la cabeza, se clava en el suelo. ¿Qué es todo esto? ¿Qué significa? ¿Por qué? Pues el asunto es la deidad solar, que es lo masculino, penetra la tierra, que es lo femenino, para iniciar el ciclo agrícola. Ese es uno. Pero hay muchos asuntos de mitología, ¿sí? De mitología de la creación, de los 9 cielos, los 9 niveles de Xibalbá, el inframundo, relaciones numéricas. Estos faldones que ven aquí tienen un número. Hay 52 por cada fachada. Son 9 niveles que tiene el basamento piramidal, 9 niveles que son los 9 niveles del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya, la arquitectura, además de ser un elemento que registra el espacio de vida de una cultura, contiene la cultura, se convierte en un texto, en un libro. No había escritura, pues entonces lo escribían allí. Ahí había escritura maya, pero una enciclopedia pues no la había. Yo supongo que la gente, los padres, los sacerdotes, se ponían enfrente y explicaban el edificio así como se lee un libro. Su relación pues con el cosmos, el sol es una estrella, y el tiempo, la medición del tiempo, el calendario, no dije, pero esos escalones son 90 por 4, 9 por 4, 36, que son los días del año. Hay muchas cosas.
Desde luego, yo sé que algunos ya están enterados, pero sé también que algunos ya no están enterados, entonces va para ellos. Este es otro asunto mesoamericano, Casa de las Siete Muñecas en Civilchaltún, Yucatán. Esto sí es del clásico. Aquí el asunto es que por esta, sí se ve mi cursor, ¿verdad, maestra? Por esta ventana de la Casa de las Siete Muñecas se alinea el sol en su salida, en el amanecer, en el orto, los equinoccios. Entonces pasa por las dos puertas y se alinea con esta estela y se conduce por este sagué, este camino blanco, hacia el patio ceremonial que está más acá, más al poniente. Bueno, ese tipo de alineación es un registro pues arqueoastronómico que logran los señores mayas allá en la península de Yucatán, allá por el 500 después de Cristo. Este es el fenómeno que se observa allí, Casa de las Siete Muñecas, y pues igual es un momento en el que hay que empezar a trabajar la tierra y de regreso el sol, de regreso de su lado norte, el otro equinoccio anuncia el fin del ciclo agrícola. La cosecha es cuando hay elotes, ¿verdad? En septiembre. De marzo a septiembre es el cultivo. Este otro edificio, que es una enciclopedia, no es un libro, es una enciclopedia. Nada más señalo algunas cosas. Los conceptos que están aquí abajo a la derecha, hay nociones de tiempo, de espacio, numerología, mitología, hay puntos desde donde se pueden ver fenómenos astronómicos, hay arqueoastronomía, por supuesto, hay una relación con Venus, hay una relación numérica de elementos y hay una relación de la unidad de medida que se usó aquí con la medición del espacio. Einstein y Siegfried Gideon hablan del tiempo-espacio, inseparables, pues los mayas lo hicieron. El tiempo-espacio está contenido de esta forma. Los espacios tienen medidas expresadas en cantidades del calendario. Digamos, 20 unidades. 20 era lo que los españoles dijeron el mes mesoamericano, 20 días. Entonces, 20 unidades mide un espacio adentro. 9 unidades, que es la concepción del cosmos en 9 niveles, 52 unidades. Todo el edificio de la fachada oriente es esta. La fachada poniente, si se suma la longitud de los dos lados, son 360 unidades. Unidades en centímetros, yo encontré eso. Bueno, entonces el edificio es un lugar de tiempo-espacio. Y acá en el siglo XX nosotros, bueno, no nosotros, la cultura occidental, pues, lo vino a encontrar hasta el siglo XX. Esto amerita una plática ya más particular. Ya lo vieron, ¿verdad? Palacio del Gobernador Usman, Yucatán. Bueno, hay que decir también, abajo a la izquierda está lo que se conoce como jaguar bicéfalo. Y al fondo, si ven el edificio, tiene la puerta principal un poco más grande que las demás. Más al fondo, aquí está la planta, es esta puerta y tiene dos espacios. Bueno, aquí había una estatuilla, ¿sí? Y se alineaba la salida del sol en el equinoccio con el lomo de ese doble jaguar, con la puerta y con la estatuilla que estaba aquí. De paso, en un exceso ya de sabiduría de estos señores, si cuentan los espacios, aquí hay 2, 3, 4, 5 y 5, 10. 10, 12, 14, 16, 18 y 20. 20 es el mes mesoamericano, o sea, hay 20 espacios, o sea, es el tiempo hecho arquitectura. A mí me parece una maravilla, ya veremos. Ya veremos si platicamos de él después. Volvemos pues a la segunda concepción. La primera fue el espacio abierto, el hombre vagaba, ponía unas mojoneras, llamémosle así, que señalaban su territorio, pero señalaban también su relación con el cosmos. Bueno, llega el espacio interior. ¿Sí? El espacio interior desde el momento de las culturas clásicas, Grecia-Roma,
hasta, pues, hasta la Ilustración, hasta el Renacimiento. El asunto fue meterse dentro de los edificios y empezar a, pues, a protegerse de las adversidades del clima, pero a hacer una vida interior en la arquitectura. Y nos fuimos alejando tanto que ahora pregúntenle a la gente joven si ve Venus, si ve constelaciones, las estrellas más grandes, las gigantes, rojas, blancas, etcétera, enanas. No saben de eso porque ya culturalmente lo que vemos, pues, es esta pantalla y las luces de la calle y las luces de la ciudad. Ya no volteamos al cielo. Esa relación, pues, se perdió, y con casos excepcionales, desde luego, hay todavía. Pero entonces es el espacio interior. Sí, leo el párrafo central, dice: desde el Panteón de Roma en adelante hubo una constante elaboración de la forma y la iluminación del espacio interior. O sea, como nos metimos a un techo, hay que abrir huecos para que la luz solar entre. Y esa relación, aunque sea indirecta, con el cosmos, a través del sol, pues, de la estrella, nuestra estrella, permanezca de alguna manera. Los grandes ventanales de las termas romanas, los muros cortina de nuestro siglo, pasando por las esbeltas ventanas del gótico, ¿sí? Las escaleras y los salones barrocos inundados de luz. Gideon, pues, señala las formas abovedadas, o sea, las que tienen techo, que han caracterizado la arquitectura desde la época imperial romana hasta bien entrada la revolución industrial de la Ilustración, como elemento distintivo de esta concepción espacial. Bueno, la primera fue el espacio abierto y la relación de la arquitectura y el hombre con el cosmos. La segunda es el espacio abovedado, dice, o sea, cubierto, pues, el espacio interior. A ver, ejemplos de eso, ¿verdad? Seguimos, cualquiera podría decir, bueno, pues cualquier edificio tiene ventanas. Pues no cualquiera, hay muchos del siglo XX que no tienen por ciertas condiciones que ya veremos. Aquí, pues, se sigue esa concepción segunda de la relación del cosmos, pero a través de las ventanas y la luz, con significados místicos, la deidad, la luz, el bien, que inundan el espacio interior, también promueven una relación del hombre con el cosmos y a través del misticismo y de la religión. Bueno, el gótico, además agregan el color, el color también sugiere psicológicamente esa modificación del espacio hacia un estado espiritual más profundo. Por eso, cuando entramos a una iglesia hablamos bajito. Nos seduce el matiz de la luz solar filtrada por los vitrales, en este caso. Eso sucedió también aquí con el barroco. Aquí estamos en Santa Prisca, en Taxco, Guerrero. Ahí hay que ir. Barroco, pues, tan barroco como lo que estábamos viendo en San Denis, allá en París, cerca de París. Siglo XII. Aquí estamos en el siglo XVIII. Imagínense, 6 siglos después. Pero ya quedamos, pues, que nuestros tiempos son diferentes. ¿Qué sucede? Gideon acentúa esto. Se sigue usando la arquitectura como un elemento de referencia. Las iglesias aquí pues en América, gracias a los españoles, fueron esta referencia que se establecía en los centros de las ciudades cuando se fundaban. El poder civil, pero el poder religioso más alto siempre, como una señal de poder, como una conexión con la deidad y con el poder de la deidad. Entonces sigue habiendo esa relación como símbolo a espacio abierto, pero se le agrega el espacio interior, que es la segunda etapa. Y esto que parece que se desmaterializa la arquitectura por el baño de luz y el juego de luz y sombras, ¿verdad? El retablo principal de Santa Prisca y la relación con el espacio abierto que da la parte más alta del retablo en la fachada, que están los apóstoles, ahí los evangelistas con su librito. Bueno, esa significación del espacio ya contiene las dos. La primera, de espacio abierto, y la segunda, de espacio
cubierto. Hay un periodo de transición, dice Gideon, entre la segunda y la tercera concepción, que la marcan las grandes estructuras producto de la revolución industrial, la introducción del fierro a la arquitectura. Una nueva concepción espacial caracterizada por la transparencia y la apertura del espacio. Y dice, el que abrió el camino fue el ingeniero, no el arquitecto. Esta evolución se inició con las anónimas construcciones de hierro del siglo XIX y alcanzó su cenit en la última Feria Mundial Industrial de París, 1889, con la Torre Eiffel, el Palacio de Cristal primero y después la Galería de las Máquinas. Son edificios pues que marcan ese brinco hacia la ligereza, la transparencia de la arquitectura, la apertura otra vez hacia lo exterior. ¿Por qué? Porque las estructuras ya no obligan a los muros continuos, sino que están soportadas por una secuencia lineal de transmisión de cargas. Bueno, era preciso que primero las interpretaran ojos de artistas porque fueron unos monstruos rechazados estas construcciones. Entonces los artistas interpretaron y encontraron que era un modo de comunicar el mensaje que comportaba este diseño para la arquitectura por venir, el mensaje de la transparencia y la luz, que eso es lo que sigue. Gracias a estas construcciones, pues se ganó esa conexión más abierta con la luz. Parece que el señor Joseph Paxton, más que arquitecto, era ingeniero, y esto parece un invernadero. Tal vez la idea le vino de ahí, ¿verdad? Necesito protección del frío, pero necesito la luz. Bueno, pues unos muros transparentes, cristal, sostenidos por una estructura de fierro. Espacio interior, pero lleno de luz, gracias a ese tipo de estructura. Está claro, ¿verdad? No hay mucho que decir, puesto que se ganó la luz. El otro era el Palacio de las Máquinas, Palais des Machines, de estos señores, un ingeniero y un arquitecto, que es algo similar, pues, en ese sentido, y en el sentido de la luz y la estructura. Espacios gigantescos, ¿verdad? Gracias a los grandes claros que pueden cubrir esas estructuras, pero la luz como protagonista en el proyecto. Bueno, son los tres edificios que citan como el gran brinco, pues, el Palacio de Cristal, Palacio de las Máquinas y la Torre Eiffel. Y viene una última concepción espacial de las tres que marcaba Gideon al inicio, de la arquitectura moderna. Dice, conviven la idea de la arquitectura como volumen, o sea, como señal, como mojonera, decía yo, como marcador espacial, propia de la primera concepción, y la identificación de la arquitectura con el espacio interior, pero además a la luz le dan un significado, en este caso religioso. O sea, hay significado desde el exterior, hay significado como espacio interior y hay significado de la luz. Antes era nomás dejar pasar la luz, pero ahora la luz está expresando algo, que es la cruz católica, que está un poco baja de altura, más se acerca a la cruz de San Andrés, la griega de brazos iguales, pero se le vale al señor Tadao Ando. Entonces, la tercera concepción espacial contiene elementos tanto de la primera como de la segunda etapa. El arquitecto ha descubierto de nuevo las propiedades que emanan de los volúmenes del espacio, lo que decía yo como señal en el espacio abierto, sin renunciar al modelado del espacio interior. La
integración de estos dos elementos básicos da origen a otros nuevos que presagian una tercera fase de la evolución en la que se produce una interpretación hasta ahora desconocida del espacio interior y exterior. Veamos. Bueno, aquí está el espacio, la señal Duo, ¿verdad? De lo alto, Notre Dame Duo, que es la Ronchamp. O sea, esto se ve de lejos, es una señal, es una escultura, dice también aquí Gideon, y además tiene un espacio de utilidad interior que está matizado por la luz y el color. Desde luego, la luz es color. Gideon llega a definir como elemento característico de las obras de esta nueva concepción un cierto carácter escultórico, o sea, el valor de la forma. El historiador cree identificar, haciendo analogía con la escultura vanguardista, una macla o interpretación del espacio y el volumen. Una macla es un concepto así un tanto difícil, pero si ustedes toman un cristal de cuarzo y lo empatan con otro igual, cara con cara, y agregan otro cara con cara, y agregan otro cara con cara, esa forma que va surgiendo poliédrica es una macla. Entonces hace una analogía de esa escultura vanguardista con una macla o interpretación del espacio y el volumen. El propio Gideon señala Notre Dame como el paradigma de esta nueva forma de concebir la arquitectura. O sea, la arquitectura se hace más expresiva en cuanto a su forma exterior, sigue conteniendo el espacio interior y sigue significando una relación del hombre con el cosmos, pero le agrega ese valor escultórico por razones neurológicas. Necesitamos de la emoción, aquí vamos adelante, de la emoción que nos producen las formas expresivas. Lo vamos a ver adelante. En cuanto a Le Corbusier, dice, se ve también afectado por esto, como vemos en la capilla de Ronchamp, cuando viaja a Sao Paulo. Yo creo que la exuberancia, la naturaleza, empieza a considerar el valor de la naturaleza y de las características del lugar. En arquitectos del movimiento moderno ya de segunda generación, como son los que están ahí enumerados, renace ese interés que tiene, que les inspira la arquitectura vernácula, ¿sí? La arquitectura vernácula es lo que vimos al principio como casa maya, o sea, esa honestidad tan fresca de relación con la naturaleza, sin tanto artificio, hace la sencillez, por ejemplo, de lo que nos ofrece en su casa taller Luis Barragán. Está la naturaleza allá afuera a través del gran ventanal, pero hay cierta nostalgia por esa arquitectura que aquí se refiere como vernacular. Dice vernacular, es vernácula o vernacular también. Vean, por ejemplo, las vigas de madera. Es un recurso pues usado en arquitectura tradicional, popular y vernácula. El modo de techar. Esa trave que se ve un poco aquí, que es la que carga el techo, pues está significando la gran viga maestra del techo a dos aguas. O sea, hay un gusto, pues, por utilizar y conectarse con lo vernáculo. De eso sabemos mucho por el regionalismo. Otro señor que se vio afectado por esto fue don Oscar Niemeyer. Su casa, pues, es un elemento que se funde con la selva, con la naturaleza. Inclusive la roca de la fotografía tiene parte adentro del cristal y parte afuera. O sea, respetó la roca, respetó la roca. Entonces, dice esto, según el texto crucial de Heidegger, que es otro señor que habla de habitar, dice, construir, habitar, pensar. Los espacios reciben su esencia no del espacio, sino del lugar. O sea, ¿qué hago para significar un espacio propio de un lugar? ¿Cómo hago que este espacio pertenezca al lugar? Nada, la mímesis, ¿verdad? Naturaleza. ¿Esa naturaleza tiene muros rectos? No.
¿Domina la curva? Sí. Ah, bueno, por la casa la hago con curva. ¿Me integro visualmente? ¿Hay paredes de un árbol a un árbol? No. Me integro visualmente. ¿Rompo, desecho a la basura esa roca? No, la respeto y crezco como crecería un árbol pegado a la roca. ¿Se han visto esos árboles que se comen los postes? ¿Sí? De pronto envuelven al poste. Crecer de forma natural, pues es el punto. Aquí es lo que dice Heidegger. Los espacios reciben su esencia no del espacio, sino del lugar. Lugar en el sentido que vimos primero al definir los conceptos. Norbert Schulz, seguidor de estas concepciones, se opone a toda teoría de la movilidad de los espacios transitorios y defiende que si se elimina el lugar, se elimina al mismo tiempo la arquitectura. Lugar en el sentido del concepto inicial. Lugar humanizado, cosmizado se dice también, cosmizado, humanizado, habilitado por el hombre, culturizado. El espacio existencial consiste siempre en lugares. Vimos la cabaña maya, ese es un espacio existencial. Está conteniendo la existencia cultural de esa gente. Espacios existenciales siempre son lugares, dice Norbert Schulz. Bueno, ¿qué va a suceder? Va a suceder con toda malicia. Es una cosa casi surrealista que no se entiende y luego me hago bolas yo solo. Pero aquí no puse imagen precisamente por la noción de que se está diluyendo el lugar, ¿sí? Ya no hay lugar. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Y se señalan tres posibilidades o tres medios por los que el lugar, que es el lugar humanizado, se está deshumanizando. Aquí están las tres posturas. Una son los espacios mediáticos, esos lugares donde, esos no lugares donde pues se llena de gente, están conectados a una computadora o están en un aeropuerto, corren de aquí para allá, pero no están existiendo realmente, están cumpliendo ahí un requisito para viajar en el aeropuerto, por ejemplo. Bueno, la noción de no lugar, Marc Augé, un francés que escribió, si hay lugares, también hay no lugares. Eso lo vamos a ver. Y el ciberespacio, que es un lugar que no es lugar, es una ilusión, ¿verdad? Bueno, los lugares ya no se interpretan como recipientes existenciales permanentes, sino que son entendidos como intensos focos de acontecimientos, como concentraciones de dinamicidad. En un aeropuerto la gente, ventanilla 1, ventanilla 2, el equipaje, la banda, y ya se me escapó, se fue la mochila, etc. Pero no está viviendo, no está existiendo en el sentido humano. Como caudales, la gente que fluye, caudales de flujos de circulación, como escenarios de centros efímeros, como cruces de caminos, como momentos energéticos, ¿sí? O sea, la pura energía. Dentro de esta madeja de nuevas realidades espaciales, podemos discernir tres grupos de fenómenos, que son los que vamos a ver. Espacios mediáticos. ¿Qué sucede aquí? El texto dice, lo que podemos denominar espacios mediáticos, en los cuales ya no es predominante el espacio físico, sino que la arquitectura se ha transformado en un contenedor neutro. O sea, ya no hay alma, pues, ya no hay humanidad. Es neutro, es un jatalón donde hay muchas computadoras y ya. E incluso transparente, con sistemas de objetos, máquinas, imágenes y equipamientos que configuran unos interiores modificables y dinámicos. Aquí no hay perro como había en la cabaña, perro que viva ahí, perro, gallina, gente haciendo tortillas, durmiendo, descansando, socializando. No, aquí están viviendo una ilusión que es el espacio, el ciberespacio, los espacios mediáticos. Decíamos que cualquiera podía decir que todos los edificios tienen ventanas, pues no. Un ejemplo de estos museos de la ciencia son los museos de la ciencia, la técnica e infantiles, en los cuales la forma del espacio y la presencia de la luz natural ya no son definitorios. Y se describen aquí varios museos, ¿verdad? Este es el Vitra de Frank Gehry, 1989. Los interiores están caracterizados por espacios fluidos,
definidos por la luz natural y por objetos reales originales en la etapa anterior. Los museos mediáticos consisten en contenedores que concentran la fascinación y atención en torno a los focos desmaterializados de la luz artificial ahora. Información, experimentación, interacción. Los límites espaciales físicos dejan de percibirse en el interior del contenedor en aras de esta experiencia perceptiva y fenomenológica en torno al ámbito de las imágenes. ¿Sí? No es un contacto con la realidad, con el cosmos, con los astros. No, es una relación con las imágenes. Los no lugares de Marc Roget. Podemos situar los llamados no lugares, el fenómeno que Marc Roget ha calificado como los espacios de sobremodernidad y el anonimato. Son siempre espacios relacionados con transporte rápido, el consumo, el ocio, y se contraponen al concepto de lugar. Bueno, sigue el relato y señala pues que centros comerciales, hoteles, aeropuertos, en las autopistas también hay espacios que son de paso nada más. No son los de la identidad y del lenguaje humanos, sino la carta del embarque nada más, el carnet de identidad, el pasaporte, la tarjeta de crédito, el localizador, la acreditación, son no lugares. O sea, no hay una actividad humana propiamente, sino es como un bulto que se va a transportar nada más. Quedar atrapado el menor tiempo posible en un lugar que lleva de un lugar a otro. A veces quedamos atrapados. Otros son los parques temáticos recreativos, que no son lugares auténticos, ¿verdad? Están llenos de fantasía y la gente va a ir a fugarse de la realidad. Grandes centros comerciales que suplen o intentan suplir el vacío de la plaza tradicional como lugar de comunicación. Decía las autopistas, los no lugares, los parques temáticos, las rutas reales y virtuales del turismo, esas largas filas, por ejemplo, una muy famosa allá en Europa, España, Santiago de Compostela, es una ruta que atraviesa países en una procesión, pues yo diría deshumanizada, pero ese es otro asunto. Pero cabe en el asunto de los no lugares. Y en tercer lugar, pues el ciberespacio, que eso lo comprendemos nosotros muy bien. Estamos viviendo esta experiencia que estoy teniendo es a través del ciberespacio. Yo quisiera verlos, ver un gesto, ver algo humano, pero no, estoy viendo una pantalla que de ribete me refleja a mí mismo por la luz. Bueno, el espacio virtual, el que utilizan los arquitectos, ingenieros, diseñadores, músicos para proyectar y crear en el ordenador. ¿Sí? Nos podemos conectar, nos podemos comunicar. Cada actividad tiene su sala y su compartimento conectados por elementos peatonales y físicos, pero la actividad humana no se da. No se da en vivo, pues, cara a cara. Ese lugar impalpable que configuran los que hablan por teléfono y los internautas que viajan metafóricamente a través de la infinita telaraña de Internet. En 10 años hemos pasado de hablar de las cualidades del lugar y la magia de las heterotopías, o sea, el lugar que contiene todo, hetero, diverso, y topía, lugar, a aceptar el anonimato de los no lugares, o sea, de lugares enriquecedores, de experiencias, ¿sí? Las heterotopías, a lugares totalmente anodinos, no lugares, la frialdad de la realidad virtual, la promesa de un ciberespacio que es puro presente, ¿sí? Este término que William Gibson inventó en su novela Neuromante, una especie de nómadas llenos de prótesis que malviven, dice que malviven en hoteles, en las entrañas de redes informáticas tridimensionales y en lanzaderas espaciales. O sea, se acabó la humanidad, se acabó el lugar y hay no lugares con no humanos. Nos brincamos, por eso hay un vacío. Son metáforas. Un vacío. A diferentes obras que surgen después del movimiento moderno,
que hacen referencia a esas tres concepciones del espacio. La del espacio abierto, la del espacio contenido cerrado y la del espacio último como contenedor y con relación con el espacio exterior, escultórico también y significativo. Y además los no lugares también van a estar aquí. En algún pasaje dice un libro, la verdad ya no me acuerdo dónde, pero creo que ahí la cita. Se habla de que la arquitectura actual es una síntesis de esas tres posturas y además se agregan otras. O sea, la misma arquitectura sigue conteniendo esa relación del hombre con el cosmos. Nosotros cuando hacemos un proyecto pensamos en el sol, ¿sí? Cuando menos, ¿verdad? Ya no es para ver el equinoccio y el solsticio, pero sí pensamos en el sol como astro. Es una relación cósmica. Pensamos desde luego en el espacio interior, pensamos en la forma exterior, pensamos en su significado, en su simbolismo y agregamos, según las grandes diversidad de posturas que hay, agregamos ciertos valores ya de postura personal o de grupo. Son de grupo generalmente. Se ofrece una idea, se trabaja en colectivo, se apoya, se refuerza en colectivo y resulta una postura, pues es una postura filosófica. Cada proyecto es una crítica a la arquitectura. No, así no se debe hacer, se debe hacer así. Y además es una postura declarada. Es una crítica, pues, y una propuesta cada nuevo proyecto. Bueno, partiendo del movimiento moderno, señala, pues, que el texto que fue un gran esfuerzo intelectual romper con el pasado de las concepciones espaciales anteriores y crear una nueva concepción de espacio utilizando los avances tecnológicos, como lo hizo Le Corbusier con esta propuesta de dominó. Pero además le ayudó un ingeniero, que ahí está Max Dubois. Bueno, soporte productivo de los nuevos avances tecnológicos, estructuras de acero, de hormigón armado y cerramientos de cristal. Y los nuevos instrumentos formales de la abstracción. Se refiere a los movimientos artísticos que parten pues desde Paul Cézanne hasta Picasso o Braque con el cubismo y llegar al arte abstracto y llegar al neoplasticismo de Mondrian. Creo que vamos a ver algo. Y valiéndose de esos apoyos y sumando todo lo que la historia y esas tres posturas, surge la arquitectura actual. Aquí quisiera decir que pues es mi manera de decir y enfatizar que a fin de cuentas el arquitecto debe estar muy enterado, debe ser un erudito de esa evolución cultural, no solo de la arquitectura, sino de la filosofía del hombre a través de todos los tiempos y ver cómo ha concebido esa cosmovisión. Y esa cosmovisión se va, yo digo encriptar porque no le pone un letrero que diga ahí filosofía y cosmovisión, sino que la significa con el espacio arquitectónico que se manifiesta a través de la forma arquitectónica. Lo importante de la arquitectura es el espacio, pero hay libros y libros y libros, sobre todo los libros de Sanborn, que son esos libros de presumir, pastadura, foto bonita, que hablan de la forma arquitectónica, no hablan del espacio. Por ahí Gideon en un pasaje pone números, y dice, hay tantos libros de los que se ha enterado, digamos de 100, 80 hablan de la forma, de los materiales, del color, de la herrería, del aire acondicionado, pero 20 apenas, y son muchos, hablan del espacio, que es pues, la esencia de la arquitectura. Bueno, ¿qué sucede? Sucede pues que la arquitectura ya después del movimiento moderno hasta hoy, contiene esas posturas que hemos relatado, pero unos lo hacen con un lenguaje, otros lo hacen con otro lenguaje y otros agregan algunas cosas particulares. Esto ya lo vimos hace un momento, pero sigue siendo pues un ícono, como imagen, un ícono del paisaje natural. Sigue siendo espacio interior. A la luz que viene del exterior
se le da un significado místico, o sea, la cultura. Aquí nos está diciendo que hay un dominio de la cultura católica, ¿sí? Y nos está relatando cómo es y en qué se basa y cuáles son los símbolos de la cultura católica. Aunque no muy relevante, pero aquí está el principal símbolo, en la parte más alta, la cruz. Bueno, el pararrayos también juega ahí, pero eso es otra cosa. Luz, ¿sí? Luz interior, que refuerza, induce el misticismo que se necesita ahí. La dimensión, vamos a ir viendo cualidades ya del espacio, la dimensión, la altura, la penumbra, inducen pues a ese estado. Pero lo que está expresando no es la ventana ni el muro, lo que está expresando es la resultante espacial, ayudada, desde luego, por los elementos limitantes. Otra obra de Le Corbusier, ¿sí? Vean cómo está arriba del paisaje, tiene a sus pies, digamos, el valle desde donde se manifiesta como un ícono en el paisaje. Y, desde luego, como espacio interior, ¿sí? Esta filtración de luz y el color. Desde luego, la luz aquí, pues se sabe bíblicamente que la luz es el bien y la oscuridad es el mal. Entonces, dejo pasar la luz para significar, me sigo relacionando con el cosmos, tengo espacio interior, hago forma escultórica y tiene un valor paisajístico, desde luego simbólico también. Estábamos entrando al movimiento moderno y todas las consecuencias. Hablaba de cómo la estructura pues liberó el espacio, pero se sigue utilizando el recurso de la señal en el espacio abierto. Y, a ver, ¿me escuchan? Perfectamente, doctor. Algo pasa con mi voz que se está repitiendo. Bueno, se siguen utilizando los recursos que marcaba Gideon, los tres, pero decía yo, se agregan algunas otras cosas. El misticismo, el paisaje, la obra en el paisaje, la luz, y aquí fue donde se fue la luz. Por algo será. Bueno, otra vez, el icono plástico escultórico que acentúa y se vale del paisaje. La ópera de Sydney. La mímesis, pues, desde luego, el arquitecto John Hudson habla, y sus críticos también hablan de veleros, del mar, de un lenguaje marino. Lo que se decía en la lámina anterior, que la forma se nutre de los contextos. Hay que conocer los contextos en plural, el contexto natural, el contexto social, el contexto económico. Otra obra muy significativa, escultóricamente, marca un territorio cultural, es un lugar y presenta la relación con la luz, con el cosmos, ¿sí? Tiene ese significado de elevación, la escalera en espiral que envuelve la columna. Otro edificio, a propósito de los no lugares, son tan vanos, tan huecos, que hasta se transparentan, ¿verdad? Si esto lo vemos desde dentro, el paisaje se mete al edificio y casi anula la construcción. Y desde luego la actividad que ahí se realiza, pues está vinculada con los medios, lo que se hablaba del ciberespacio. Tan disuelto está el espacio interior que las mismas columnas son casi inmateriales, además de que no siguen un riguroso orden estructural, digamos, como Mies van der Rohe, ¿verdad? El modelo, la distancia entre columnas, los claros, y la misma columna se disuelve. No están acomodadas en una retícula las columnas. Hay mayor distancia, menor distancia, un grueso, otro grueso, una inclinación. Se disuelve pues tanto el espacio que llega a lo que decía Marco Che, de que no hay lugar, el no lugar.
Otro centro de tecnología es el de Ruiz Gelli. Bueno, decíamos que Ruiz Gelli tiene pues este edificio que también se acerca al no lugar y se disuelve con el exterior. Tanto que los espacios interiores, sí, son así, ¿verdad? No hay nada. Y un día pueden poner 100 computadoras o pueden hacer lo que sea. Esto, desde luego, tiene su beneficio en cuanto a sostenibilidad, porque no es necesario hacer un edificio para cada evento que se va a realizar ahí. Pero en cuanto a espacio, como espacio, no como utilidad, que lo vamos a ver después, sino como espacio, el espacio ya no tiene esa humanización. Ya se apoderó, digamos, el ciberespacio. Otro ícono también, ícono plástico escultórico, que señala la territorialidad, se alimenta de la luz, tiene función interior y, en este caso, se convierte en un no lugar por aquello de las exposiciones, nada más, ¿verdad? Son eventuales. Este otro, lleno de tecnología también y con espacios interiores, llamémosle como la alberca infinita, que no es infinita, pero apunta para allá. Yo diría que es un espacio infinito también, se desborda como la alberca infinita, se desborda hacia el exterior y lo podemos llenar de lo que queramos como espacio. Función ya veremos. Sigue ganando pues la expresividad de la forma, le sigue ganando al espacio como espacio. Aquí don Eric Owen de Los Ángeles hace esta propuesta muy complicada, muy deconstructiva. Decía yo que ya no se alimenta solo de esas tres posturas, sino que hay nuevas posturas como la deconstrucción, que viene de un origen literario, filosófico, y la arquitectura la adopta para hacer expresiones de este tipo, escultóricas. Sigue habiendo todo lo que nos decía Gideon, pero ahora ya se le agrega ese contenido, ese valor a través de la deconstrucción. Y aquí está muy claro. Alguien también puede decir qué desperdicio de recursos, pero ahí lo veremos en la función. El recurso está muy bien utilizado para lograr esa emoción que necesitamos y que el movimiento moderno, frío, racional, puro, no pudo darle al público. Sí, el dinero está invertido en provocar esa emoción. La función no se detiene en que quepa la gente y el mueble y pues, los aparatos que vayan a hacer ahí, sino también la función se invierte como causal de las emociones que necesita el ser humano. Decía, ya platicaremos de eso, en cuestión neurológica para sobrevivir y para reanimarse, reanimarse. Vean el espacio interior, pues, que es todo un conflicto, pero logra ese elevar el ánimo con la emoción, el impacto que causa. Por último, un ejemplo histórico en el que trato de demostrar lo que puede hacer la arquitectura desde sus valores, desde los primeros como paisaje, los segundos como espacio interior, los terceros como forma escultórica, el movimiento moderno como construcción racional y los elementos expresionistas que se pueden agregar, en este caso, a través del high-tech de Norman Foster. Esto, históricamente muy famoso, es el Reichstag de Berlín, la sala del Congreso, del Parlamento, pues, digamos, la Cámara de Senadores. Y pues trabajaban aquí en 1919, estaba todo en paz. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial hicieron ahí un meeting y se reunieron. Llegó la Segunda Guerra Mundial y se destruyó. ¿Sí? El nacionalsocialismo perdió la guerra y llegaron rusos primero y después los demás, Francia, Estados Unidos. ¿Y qué hicieron con esto? Con el Parlamento, Reichstag. Hicieron esto. Llegó don Norman Foster, 1992-1999, y con una nueva visión, podríamos decir, una nueva conceptualización del edificio,
logró esto que vamos a ver. Bueno, ya lo vimos, es una cúpula transparente, pero es una cúpula que, como decía Gideon, conecta el cosmos con la arquitectura. Vaya, la arquitectura vale más y más en cuanto más contenidos tiene. En este caso, históricamente se tienen esos contenidos y los cósmicos y los está aplicando aquí Norman Foster. Está conectando con la luz a través de este cono invertido de espejos, llevando la luz a la cámara del consejo que está abajo. ¿Sí? Ya no se necesita la luz artificial. Esto refleja la luz hacia el interior. Se dice, y la foto parece demostrarlo, que la luz puede llegar y en forma natural y se puede leer, digamos, leer con toda comodidad sin tener que usar la luz artificial. Bueno, esto sí lo voy a leer, me disculpan, pero pues es una propuesta y un análisis. Dice, la cúpula transparente habla del resentimiento histórico dirigido por el nacionalsocialismo hacia una ambición de revancha y expansión. Después de la Segunda Guerra Mundial, en los tratados de Versalles les hicieron firmar la derrota más humillante. Después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, con el libro de Mein Kampf de Hitler, soñaba con expansión, revancha, con la recuperación y la extensión del espacio vital, ¿verdad? Lebensraum. Espacio vital sugerido por un supuesto destino manifiesto escrito en Mein Kampf de Hitler. O sea, la barbarie extrema de la guerra y el exterminio borrada por una luz emanada de la razón. Se supone que ahí están los hombres representantes de la sociedad, ¿sí? Entonces, difunden una luz libertaria, digamos, renovadora. De día, la luz del sol, símbolo ancestral del bien, que purifica la oscura historia heredada por el nacionalsocialismo. De noche, la sala del Parlamento, lugar donde la razón gobierna a través de la cúpula convertida en faro, irradia su luz sobre los horizontes de la ciudad de Berlín. Liberté, égalité, fraternité. Ideales compartidos no solo por el pueblo alemán, sino por toda la humanidad. O sea, está haciendo una metáfora, pero de valores no locales, de valores universales. La luz, ya vimos lo que significa la luz desde el gótico y el renacimiento. Entonces, la arquitectura narra un suceso. Yo diría, debe narrar un suceso, una anécdota, un ideal. Estrictamente, pues, es un modo alternativo de escribir la historia del hombre. No son formas, la arquitectura no es una forma geométrica inteligente. No, no, no. Son contenidos, pero esos contenidos los debemos tomar de la historia, de ese constructo de que he hablado, ¿verdad? Del constructo hecho con el conocimiento y la sabiduría que ha acumulado el hombre. Algunas conclusiones. Los arquitectos actuales, ya no digo todos, vuelven al ícono escultórico, como en el Neolítico. El hombre necesita de las emociones. Matías Geritz lo dijo con el Manifiesto de la Arquitectura Emocional. Se nutren de la exuberante fuente de saberes de teóricos e historiadores, pero no se abandonan a la imitación de otros periodos. Incluyen en su propuesta las enseñanzas de todos los paradigmas que la historia ha presenciado en el arte y la arquitectura. O sea, la arquitectura actual es respuesta a lo que me preguntaban de qué etapa prefería, pues esta, porque tenemos más conocimiento, más herencia cultural. Las modalidades especiales se presentan en una sola obra. Justo como el cubismo, donde el motivo aparece en escenas diferentes en momentos temporales. O sea, es el tiempo-espacio que veíamos en Uxmal. Gideon habla del tiempo-espacio aquí. A propósito de Einstein y sus leyes, sus teorías pues de la relatividad, no existe el tiempo separado del espacio. Los mayas lo hicieron. Entonces, la arquitectura, para valorarla, conocerla, necesitamos recorrerla. Y para recorrerla necesitamos tiempo y reunir todas las imágenes que nos va dando el recorrido. Entonces, esas modalidades que el cubismo nos enseñó aparecen en la arquitectura. La arquitectura del tiempo-espacio contiene la historia de la arquitectura, la historia del espacio, visto y tratado como en cada capítulo de su evolución que vimos.
Para esto, el significado del espacio arquitectónico actual debe mostrarse erudito. El arquitecto debe ser un erudito, no se escapa, sino no puede hacer arquitectura. Para contener todo su pasado y aún hacer una promesa de futuro. Como dice Frank Gehry, hay que tener un pie en el pasado, en el presente y un pie en el futuro. Entonces, no a la forma superficial, no a las exageraciones derrochadoras, no a la arquitectura depredadora y no a la soberbia del edificio más alto. Solo la última consecuencia del conocimiento intelectual del hombre consciente de su único soporte natural y de sí mismo, inscrita con sabiduría ancestral en la complejidad del espacio arquitectónico. El bagaje intelectual heredado de la historia, llenando de significado la arquitectura, actualiza la veracidad de la declaración del doctor Bruno Cadore, porque la arquitectura nace en la mente, no en la mano. Y cierro con esto, esta amenaza de don Stephen Hawking. Nos estamos quedando sin espacio y los únicos lugares para ir son otros mundos. Es hora de explorar otros sistemas solares, salir. Puede ser lo único que nos salvaría de nosotros mismos, fíjense nada más. Nosotros somos nuestros depredadores, por lo que estoy convencido que los seres humanos necesitan abandonar el planeta. Pues quedan 17 minutos o más, si quieren, desde luego, para hacer algún comentario. Y esto es la próxima. Adelante, maestra, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. A ver, vamos. Los que están con acceso a chat, por favor, ya saben que sus preguntas pueden ser leídas ahí. Ya tenemos la primera, en lo que los que tienen acceso a cámara se animan. Paolo Ballesteros dice, ¿usted cree que así como Le Corbusier revolucionó en la arquitectura de la actualidad, en algún futuro surja un arquitecto con ideas igual de innovadoras y revolucionarias? Van a salir mejores. Es lógico. Creo que en alguna respuesta en una ocasión anterior decía, imaginen una pirámide invertida. El origen del hombre, digamos, metafóricamente, en Adán y Eva, pues la punta de la pirámide no tenía muchas alternativas. La pirámide se va expandiendo. Hay una analogía con la expansión del universo. Si ven el esquema, es como un cono también, que se va expandiendo. Entonces crecen las variables, el número de variables, crecen las combinaciones, van a crecer las propuestas, la cantidad y la calidad de propuestas, porque cada día sabemos más y más y más y más. Y somos más los que sabemos más y más y más. Es pura lógica. Claro, existe también el riesgo de lo que decíamos de la amenaza de la tecnología. Así como crecen las posibilidades, llamémosle positivas, crecen las negativas. Digamos, así como hubo un Hitler, en el futuro puede haber 10 Hitlers. En ese sentido, pues, sí va a mejorar. Yo creo que sí. Adelante. Bien, no sé si de alguno de los que tienen acceso a cámara y micrófono quiere hacer alguna aportación. Y si no, continuamos con el chat. Bueno, vamos con Abril Ochoa, que dice, considero que en la antigüedad las civilizaciones alcanzaron técnicas constructivas muy avanzadas para su temporalidad. ¿Cree que alcanzamos el mismo nivel constructivo que nuestros antepasados? La desgracia está en que antes los pueblos estaban cerrados sobre sí mismos. Ahora la economía ha modificado para mal muchas cosas. Pensemos, digamos, en los productos alimenticios. Antes, un pueblo cerrado, un pueblo, quiero decir, hermético, sin influencia exterior, podía tomar leche de la vaca directamente lo más original posible. Ahora la industria nos vende una leche que dudo mucho que sea leche. Y así todo. La arquitectura misma está afectada por la presión industrial y la presión económica. Hay que consumir tales materiales, hay que consumir tales espacios, hay que hacer tales edificios. Creo pues que antes era una arquitectura de pueblos,
Sí, egipcios, griegos, romanos, fenicios, asirios, caldeos, etcétera, hititas, hurritas, hebreos. Ahora es la arquitectura del planeta Tierra, es la arquitectura global. Por eso se funden tantos criterios, pero el liderazgo lo lleva la economía. No podemos hacer nada que afecte el sistema económico porque se derrumba todo. Desgraciadamente estamos cimentados pues en los intereses de la economía. Por ejemplo, si quiero extenderme más, el asunto de sostenibilidad. Existen ya las tecnologías para sustituir la gasolina, pero la economía dice, ¿y qué hago con todas las refinerías? ¿Las cierro mañana en la mañana? Y toda esa gente que trabaja, vive, vende, ofrece servicios de afinación por la gasolina. Entonces, ¿qué va a hacer? No, tenemos que hacerlo poco a poco, no sé, una generación, se habla de 25 años, que se acabe el petróleo, ir transformando la planta productiva, la planta industrial, para poder seguir soportando la sociedad. Conocimiento hay, política y economía es lo que nos detiene. Adelante. Bien, yo creo que ahora sí que participe uno de los alumnos que tienen acceso a cámara y micrófono. Pues escuchamos. ¿No? A ver, yo, arquitecto. Cristian Giovanni. ¿Cree que haya algún otro beneficio de uso de las sombras o espacios con poca luz en un proyecto arquitectónico aparte de fines estéticos o visuales? Pues sí, cómo no. Salud, por ejemplo, se puede usar. Teatro se puede usar, la penumbra, la luz. No sé, los museos. Hay mucho, mucho. Precisamente es todo un tema que no se maneja mucho en los proyectos, pues que hacemos ahí escolarmente, pero es un aspecto mucho, muy importante, fundamental, diría yo, la administración de la luz, con sentidos, con un sentido estudiado, ¿verdad? Claro. Provocar alguna emoción, provocar un estado de ánimo, aspectos de salud. Hay enfermedades que les hace daño la luz, de la vista y de la piel, por ejemplo. Y hay enfermedades que necesitan de la luz. Hay bacterias aeróbicas, bacterias anaeróbicas. eh, Vaya, yo creo que sí, que hay mucho, mucho margen de utilización de esto. Adelante. Muchas gracias, doctor. María Gutiérrez dice, los espacios mediáticos, no lugares y el ciberespacio son considerados negativos dentro de la arquitectura y qué funciones tienen. No, desde luego que no son negativos en el sentido de que sirven, ofrecen un servicio, acogen actividades. Vaya, simplemente son cambios, ¿verdad? Cambios, así como el hombre de andar vagando por las rutas de la tierra, si se metió a un edificio y se hizo sedentario, pues es un cambio y cambió su cultura y su visión de la realidad. ¿Qué futuro? Pues es muy, muy incierto, ¿verdad? Sería ponerse a adivinar cómo va, qué camino va a tomar la civilización planetaria, así le dice don Edgar Morán, ¿verdad? La civilización planetaria ya no son los japoneses, los chinos, los gringos, no, 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 es la civilización planetaria. ¿Qué camino va a tomar? Pues es difícil. Yo creo, y eso me gustaría, que hubiera un gobierno global, o cuando menos ese intento de las Naciones Unidas no funciona. La comunidad económica europea, pues ya está cojeando por ahí, por el lado de Inglaterra. Debe haber ya un consejo, pues, terrícola, un consejo que tome decisiones en favor del planeta. Ya no es posible que China sea el país más contaminante y sigan naciendo más y más y más y más chinos. Su aire no es su aire, es nuestro aire. El océano no es su océano, es nuestro océano. Entonces debe haber, ¿qué futuro quisiera ese?
que hubiera un organismo internacional muy serio, muy científico y con mucha autoridad para dirigir el desarrollo de la humanidad. Yo creo que por ahí está una solución. Y para eso, la vez, creo que sí, o no me acuerdo si fue en el salón, me preguntaban también sobre cantidad o calidad. Yo decía que los ciudadanos debemos ser ya cada vez de más calidad y de reducir la cantidad. O sea, cuando haya una ciudadanía de más calidad en todo el planeta, cuando menos el promedio, pues las soluciones tienen esperanzas de ser mejores. Pero cuando alguien o una sociedad sea capaz de soltar bombas y amenazar países, bueno, así no vamos a progresar, vamos para atrás. ¿Cuál será el futuro? Pues mientras no llegue un terrorista muy poderoso y desbarate esto, yo tengo esperanzas de que el futuro sea ese, organizarse, un organismo de alcances mundiales, terrícolas, y mejorar la calidad de los ciudadanos, que no la cantidad. No más ciudadanos, sino más calidad. Adelante. Muy bien, muchas gracias, doctor. Edgar nos pregunta, hola, buenos días. ¿Qué opina acerca de poder vivir en otro planeta? Cambiar todo lo que conocemos para poder desarrollarnos en un ambiente diferente. ¿Dónde? Perdón, se perdió aquí en el chat. ¿Dónde se crearía arquitectura de una manera diferente? Donde se crearía una arquitectura de manera diferente. ¿Cree que alcanzaremos un gran nivel para poder crear algo nuevo en un lugar desconocido? Sí, si no nos llega un loco y nos bombardea. De aquí mismo, ¿eh? De aquí mismo. Bueno, si lográramos vivir en paz, el camino es ese. Decía, todo nuevo. Cuando nacemos no sabemos nada. Si nacemos en otro planeta no vamos a añorar este, ¿verdad? Porque no lo conocemos. Entonces, si logramos, hay estudios ya que se puede crear la atmósfera en Marte, por ejemplo. Se puede crear atmósfera. Atmósfera respirable para nosotros, no sé, otras formas de vida. Sí, si vivimos en otro lugar, definitivamente vamos a necesitar espacios para desarrollar nuestras actividades todas como seres humanos integrales, lo recreativo, cultural, etcétera, etcétera, todo. Entonces sí va a haber otra arquitectura. ¿Cómo va a ser? Pues depende, lo dije por ahí en una lámina, depende del contexto. La naturaleza nos va marcando la pauta. Digamos, si es un planeta más frío, pues tendremos que hacer paredes más gruesas tal vez, ¿sí? O de un material que nos proteja. Si el sol, la radiación es tremenda, bueno, también tendremos que buscar materiales que nos protejan de la radiación. O sea, es ir resolviendo el problema conforme se va representando con los recursos que tengamos y con la inteligencia que tengamos. Yo no le veo rareza a eso porque yo, por ejemplo, no tengo nostalgia por los ranchos que tenía mi abuela en Zacatecas. Pues yo no, ella sí lloraba, porque de chiquita dice que llegaron los villistas y les quitaron todo. Y tenía ranchos mi bisabuelo. Yo no tengo nostalgia por eso, ella sí. En ese sentido, pues, no añoraremos ninguna arquitectura, ningún recuerdo, porque no lo tendremos. Somos criaturas que vamos creando nuestros recuerdos. Entonces, podemos estar en otro planeta y jamás suspirar porque no vemos un colibrí. Pues no, ¿verdad? Ya el colibrí. Tal vez lloraremos porque no encontramos un tornillo de plutonio, ¿verdad? Porque esas van a ser nuestras nostalgias. Adelante. Gracias, doctor. Vamos dando la oportunidad a alguien que tiene acceso a cámara y micrófono que participe, por favor. Buen día, arquitecto. Sí, buenos días. Disculpe, una pregunta. Comparando las grandes obras de antes con las de ahorita, ¿cuál podría ser la mayor intención de las edificaciones actuales? ¿La mayor qué? La mayor intención, porque ya Bueno, ve que cada una lleva como una intención, como cuál sería la actual. no, desde luego que las respuestas, hemos dicho que la arquitectura es una respuesta, ¿verdad? Depende de las preguntas.
digamos, así viéndolo lo más grande, San Pedro en Roma respondió a una problemática. La religión católica se extendió por el mundo y necesitaban una sede de ese tamaño. O sea, es la respuesta a esa condición. ¿Cuáles serán las condiciones futuras? Pues no sé. Pero mientras la arquitectura siga fiel a esos principios, pues seguirá respondiendo a las dificultades que se le presenten. ¿Cuál será la arquitectura que mejor ha resuelto eso? Pues hay mucho en la historia, ¿verdad? Digamos, el Coliseo romano resolvió el problema de entretener al pueblo romano, porque necesitaban eso y lo resolvió. Que sucedían cosas terribles, bueno, pero pues era la época. Ahora suceden cosas terribles también, ¿eh? No sé si está contestado, pero creo pues de que cada arquitectura en su momento tiene sus problemas, tiene sus recursos y tiene sus respuestas. No se puede comparar una con otra. Adelante. Muchas gracias, arquitecto. De nada, Sofía. Muchas gracias. Tengo una pregunta en el área de preguntas, no en el chat, pero la vamos a leer de todas formas. Dice Gabriel, si la economía marca la pauta en cierta forma en las construcciones arquitectónicas, ¿puede la arquitectura seguir una verdadera libertad creativa? No. Así, dos letras, no. Por eso se inventó la poesía. Allí sí. Puede decir que no sé, que Putin se puso a liberar a todos los países del mundo. Puede decirlo en una poesía o en una canción, pero en la realidad no. La arquitectura pues tiene sus límites y yo creo que afortunadamente, si no, no habría nada. Pues la arquitectura sirve al poder, quiera o que no, sirve al poder. Acabo de citar San Pedro en Roma. ¿Quién la hizo? ¿Los pobres desarrapados esclavos romanos? No. ¿Quién hizo el Coliseo? ¿Quién hizo lo que quieran de obra histórica? Díganme una obra histórica, o sea, que trasciendan la historia, que la haya hecho el más miserable del pueblo. A ver, no, ¿verdad? Bueno, vaya, es muy cara la arquitectura. Hacer una casita ahí para sobrevivir, bueno, está bien, pero es muy cara. Esa es la desgracia. Entonces dependemos y cuidado, ¿eh? Cuidado con ponerse delicado y protestar porque se acabó el trabajo. En fin, yo eso creo, que estamos totalmente sometidos al poder, al dinero, política y dinero. Por eso me gusta la poesía y la música. Ahí sí, puedo hacer la combinación que yo quiera. Adelante. Muchas gracias, doctor. Y ya para finalizar, la pregunta de Sofía Sánchez dice, ¿usted cree que con tantos avances tecnológicos algún día la arquitectura pierda su significado y valores originales o esta también evolucionará? Pues estamos en riesgo de eso. Creo, por lo que decía de la política, el poder y la economía, tiene que suceder. Ha sucedido, pues se ha ido flexibilizando. Ya no hay esclavos encerrados en una jaula, ¿verdad? Pero sí hay esclavos a través de una tarjeta de crédito. Sí los hay. O con un empleo, con un salario mínimo. Bueno, con 2 salarios mínimos, que ahora hay empleos de 2, de 3, de 4, de 5 salarios mínimos. Y esa es la cadena que lo sujeta al sistema. Entonces ya no, inclusive los países ya no invaden, algunos sí, territorialmente, invaden a través de tratados económicos. Yo te vendo esto, tú me vendes aquello, y si no me lo pagas, te desbarato. ¿Eh? O sea, el poder, pues, a fin de cuentas, el poder sí es posible hacer porque existe el conocimiento, pero ¿cómo podemos llegar a ese nivel en que se equilibren un poco más las cosas? Esa es la tendencia, ¿verdad? Pero es difícil. Es difícil porque a fin de cuentas siempre ganan los intereses del gran capital. Difícil, muy difícil. Adelante. Muy bien.
Muchas gracias, doctor. Son todas las preguntas que tenemos el día de hoy en el chat. No sé si alguien quiere hacer algún último comentario de los que tienen acceso a cámara y micrófono. Creo que no. Entonces, siendo las 12 del día con 2 minutos, damos por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Gracias a usted y a ustedes. Gracias, doctor. A tus órdenes. Muchas gracias.